Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito de la revista. El doctor Leonardo Aguilera es nuestro único invitado de hoy y vamos a hablar básicamente sobre encuestas que bien hechas reflejan el sentir de lo que se supone sea la mayoría, aunque se escojan por esa mayoría una representación. Buenos días, doctor Aguilera. Vamos a brindarle el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Muchas gracias, Jaime. Buen día. Ya veo que se ha convertido en un experto en encuestas. He tenido que convertirme en un experto en todo, Aguilera, porque imagínese usted. Gracias, dama. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Pues he tenido que hacerlo, mijo, porque es que los pensantes desinforman tanto que yo he tenido que prepararme para poder hablar con propiedad. Asumir el papel de los pensantes. Óigame, sí, pero por Dios, cuántas cosas. Aguilera, ¿el Centro Económico del Cibao ha hecho encuestas recientes? Sí, nosotros regularmente medimos mensualmente, mínimo una vez al mes, encuestas nacionales, porque también medimos regionales o municipales o provinciales, pero cada mes estamos midiendo a nivel nacional mínimo una encuesta. ¿Pero eso lo hace el centro como centro o son encuestas que se hacen pagadas por alguna institución interesada? En algunos casos es el propio centro, pero nosotros estamos trabajando con grupos de empresarios a nivel nacional, que muchas veces la gente lo toma con dudas, eso, con pinzas, de que un grupo de empresarios, eso es un partido que la paga. No, regularmente aquí hay empresarios que están mandando a hacer encuestas regularmente, porque la situación incluso en algunos momentos se complica, como ha estado en estos primeros 5 meses del año, ha habido una situación complicada y los empresarios sencillamente están mandando a hacer sus encuestas regularmente. Bien. Esta encuesta última que hicimos de junio corresponde a un grupo de empresarios nacionales. Okay. ¿Y cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron los temas que incluyeron esa encuesta? Como siempre, nosotros preguntamos imagen del gobierno, imagen de funcionarios públicos, imagen de candidatos, escenarios posibles, situación del país, económica, social, es decir, de todo lo que pueda ser de interés y los temas coyunturales. Pero siempre están los temas generales, los problemas del país, candidaturas, simpatías partidarias, pero en cada momento hay preguntas que son de coyuntura. Por ejemplo, hemos preguntado sobre la Marcha Verde, el Movimiento Verde, sobre Danilo Medina, por ejemplo. Sobre el documento de los 88 también hubo tiempo. También hubo de eso, también del documento de la decisión del juez de la instrucción digamos, decidir medidas coercitivas para los 13 miembros que fueron juzgados. Eso también está medido. Comencemos por esa, por ejemplo. ¿Qué opinaron los encuestados en torno a la medida de coerción aplicada a 11 son? A 13. Bueno, hay uno que, 12, hay uno que no apareció son nunca. 14, a 13 se lo pusieron y el otro no ha llegado. No aparece. Eso que se venía de una vez. Sí. Se no ha encontrado uno todavía hace un mes. Mira, hay algo que la gente todavía confunde. Aquí se habla de opinión pública. No, la opinión pública realmente las representan las encuestas. Las encuestas acreditadas, ¿verdad? Las establecidas, no las que salen del montón por un asunto de dinero o por asunto de política. Y está la opinión pública publicada, que es la opinión de los medios de comunicación. Esa no es la opinión pública que... Ya la gente no sabe a quién creerle. Exactamente. Entonces, por eso, no es lo mismo lo que piensa un comunicador, un periodista que está en los medios de comunicación al día, que una gente que vive en Bauruco o en Cienfuegos, claro, o en Pedernales. Muchos de esos no saben ni siquiera quién es el presidente de la República. Así es, que muchos todavía piensan, Jaime, aunque parezca un relajo, que Balaguer está vivo. Sí, yo lo sé, yo lo creo. O que Hipólito es presidente. Yo lo creo. Bueno, nosotros sometimos esa pregunta. ¿Qué cree usted? Que de las medidas de coerción impuestas a 13 de los 14 encartados en el caso de Brecht, ¿fueron justas, injustas o insuficientes? Jaime, increíblemente, el 90 y pico % piensa que fueron justas e insuficientes. Injusta, solo el que alcanzó la tasa más alta de que su prisión
o su medida coercitiva es injusta, fue Alfredo Pacheco, que consiguió un 10. Pero los otros consiguieron 8, 7. Pero, por ejemplo, Tommy Galán, que fue de las medidas más suaves, apenas un 2.7% dijo que fue injusta. Y de Díaz Rúa, que fue un 3 y algo. Pero los demás apenas tuvieron un 8, un 9. Es decir, que el 90% de la población, 9 de cada 10, considera que las medidas coercitivas impuestas a los encartados fue correcta. Sí. Y en algunos casos que fue insuficiente. No. Debieron de haberle puesto más. Entonces... Tú le preguntas el por qué, no te saben. Exactamente. ¿Por qué? Yo no sé. Pero había que ponerle más. Claro. Entonces, esa es la opinión pública real. ¿Por qué? Porque estamos preguntándole a los distintos estamentos sociales, a las diferentes provincias y municipios del país, donde mucha gente está informada, otras están menos informadas, pero el caso de Odebrecht evidentemente es un caso que se ha generalizado, aunque en esa misma pregunta, promedio, un 15% te dice que no sabe. No. Es el 15% que no está informado de lo que está pasando ahí. ¿Y cuántas personas fueron encuestadas? 1.400 personas a nivel nacional. El estándar, que ya la gente lo tiene como estándar aquí, pero que no es ningún estándar, es de 1.200 personas para que sea representativa. No, una encuesta es representativa dependiendo del margen de error. Entonces, ese 1.400 personas te dan un margen de error de 2.6 y un nivel de confianza de 95%. Lo que indica que es representativa a nivel nacional, aunque no lo sea por provincias. Porque si tú dices, bueno, ¿cómo yo estoy si tú eres candidato? ¿Cómo yo estoy en el Seibo? Yo te digo, no, yo no sé. ¿Cómo que? Y tú no me diste en el Seibo, sí, pero la muestra del Seibo es tan pequeña que no es representativa para el Seibo, pero sí es representativa a nivel nacional. Y aquí vienen varias cosas, Jaime, en esta encuesta. Se ha estado en una campaña propiciada por los propios funcionarios del gobierno, como si fuera una campaña en contra de Danilo Medina y del gobierno. Y no ha sido así. Lo primero es que aquella primera caminata verde del 22 de enero era contra la impunidad y la corrupción. Y bueno, y todo el mundo participó y todo el mundo estaba de acuerdo. Pero a medida que se ha ido profundizando el proyecto, muchos le han dado un giro hacia el gobierno y hacia Danilo Medina, y el propio gobierno lo ha visto como un ataque a Danilo Medina. Pero es que no tienen seso. No tienen seso, no tienen datos. Los funcionarios son así. Porque los datos, Jaime, dicen que la población no vincula a Danilo Medina. Nosotros hacemos preguntas muy provocativas. Y quiero decir lo siguiente. Nosotros, esto es para empresarios. Esto no es para partidos de oposición ni para partidos de gobierno. Y la última encuesta que nosotros hicimos en el proceso electoral era precisamente para la oposición. Y entregamos el 12 de mayo, las elecciones eran el 15, y entregamos el 12 de mayo. ¿Y cuánto le otorgábamos a Danilo Medina? Nosotros, no. ¿Cuánto le otorgaba a la población? 61.1 y sacó 61.7. A Luis, el Centro Económico del Cibao, recibía la opinión de que recibiría 36.5, recibió 35. Y a Guillermo Moreno le dábamos 1.8 y sacó 1.8. De manera que nosotros no lo hacemos por simpatía o antipatía. Bueno, cuando preguntamos, porque hay muchos empresarios preocupados también, nosotros preguntamos, en el caso de Odebrecht, lo primero, el movimiento verde. ¿Cuál es el objetivo del movimiento verde? La lucha contra la impunidad y la corrupción, la lucha por convertirse en partido político, la lucha por hacerse de un pedazo del pastel para derrocar a Danilo Medina. ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje para derrocar a Danilo Medina? El 7%. Entonces, ¿por qué el gobierno responde? Cuando derrocar, la gente cree, pero son 7 de cada 100 que es para derrocar a Danilo Medina. Pero nosotros hacemos preguntas más provocadoras y decimos, Danilo Medina está vinculada a la corrupción, está vinculado a la corrupción de Odebrecht. ¿Tú sabes cuánto dicen que sí que está vinculado? El 17%. ¿Y cuánto sacaron los partidos de oposición? Casi un 40%. Y apenas menos de la mitad dice que está vinculado a la corrupción de Odebrecht. Entonces,
por qué el gobierno responde agresivamente y enfrenta al movimiento verde. Cuando el movimiento verde, primero, ese no era su objetivo, y si lo convirtió en objetivo, en la práctica no se está dando el resultado. Evidencia que no tiene la asesoría calificada. Bueno, entonces fíjate sobre los 88 firmantes, ¿qué dice la encuesta? Que no lo creen. Incluso preguntamos, nosotros cuando salió hicimos una encuesta telefónica a nivel nacional, que tiene la misma validez si se respetan todos los estándares que una encuesta cara a cara. Y entonces lo único que con una muestra menor. Y preguntamos si creía que Danilo debería de renunciar o no. Y el 81 y pico % te decía que no debe renunciar. Entonces, cada vez que hay un documento de eso, lo que deberían de hacer los funcionarios públicos es, antes de responder, medir, y una encuesta, Jaime, se hace en un día. La gente dice, ¿cómo? Es que depende de la cantidad de encuestadores que tú tengas, si es cara a cara, y de la distribución que tú tengas. Si tú me dices, por ejemplo, hoy es lunes, el miércoles yo quiero hacer una encuesta nacional, ¿tú puedes darme el resultado al final del día? Yo le digo, claro que sí, porque en vez de utilizar 20 encuestadores, utilizo 50 encuestadores. Exacto. Bueno, si tú eres una firma acreditada y que lo tiene, como nosotros, que sí tenemos una base de encuestadores de más de 100 encuestadores. Entonces, lo que tú haces con 20 o 25 encuestadores en 3 días, tú lo haces en 1,75, si tú lo tienes. Entonces, todas esas preguntas se han hecho y todos esos datos demuestran que no hay una, digamos, una adversión o animadversión hacia el gobierno, que no hay una campaña en contra del gobierno, que es el gobierno que le ha dado validez cuando ha hecho público la cuestión de la renuncia del presidente. Nosotros ese día medimos inmediatamente y al final del día decía no, la población no está pidiendo eso, ese no es el sentido de la población. ¿Y la encuesta incluye entonces las simpatías del presidente de la República? Sí. La imagen del presidente. Primero preguntamos, ¿qué imagen usted tiene del presidente? ¿Favorable o desfavorable? 54.4 favorable, 32% desfavorable. Es decir, fíjate que todavía no baja del 50%. No. Y sin embargo, no sube más de lo que sacó la propia oposición en las elecciones pasadas. Y varios datos importantes, Jaime. El dato más importante, ¿tú crees que el PLD, te preguntaría yo y le preguntaría a la población, ¿tú crees que el PLD puede ganar en el 2020 con esta situación que se está presentando ahora? Yo creo que sí. Los datos te dan la razón, dicen que sí. ¿Por qué? Cuando preguntamos cuál es la simpatía, y oye este dato tan importante, las simpatías partidarias, ¿cuál es el partido de su simpatía? PLD, que mordía el 50%, 51, 52, 49, dependiendo de los diferentes tiempos y las encuestas. Ahora tiene un 42, ha perdido 8 puntos. Y tú dices, ¿y el segundo partido cuál es la simpatía que tiene? PRM, 21%. Es decir, el PLD tiene el doble. Pero el dato más importante, ¿cuántos se van a ninguno? Ninguno por lo regular en esta época es de alrededor de un 15%, un 14%, un 16%. Un 28% dice que ninguno. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que ha perdido el PLD y lo que ha perdido Danilo Medina no se ha ido a la oposición, se ha ido a ninguno. A ninguno. ¿Y qué pasa con ese voto? Que ese voto, si vota el pique que tiene, puede volver al PLD y a Danilo. Claro. O puede quedarse como indeciso y quedarse después como abstencionista. Entonces, si esa pérdida que ha tenido el PLD, la oposición no la capta, entonces vamos camino otra vez a la reelección del PLD en el 2020. Entonces, tú dices, ¿y el presidente cómo está? Una imagen de 54.4%. Y entonces dice, bueno, pues vamos a la gestión de gobierno. Y la gestión de gobierno, 61.7, 62% favorable. ¿Tú sabes cuál ha sido el nivel más bajo de la gestión de gobierno? En mayo precisamente. ¿Tú sabes cuánto? 59%. Entonces, cualquiera puede entrar a la página del Centro Económico del Cibao, que cada mes se están publicando los datos. Ahora, tenía 78% en diciembre. Sí. Y ahora tiene 62%. Tú dices, bueno, ha perdido 16 puntos. Bueno, ¿y dónde se han ido esos 16 puntos? Hacia ninguno, o hacia no sabe. Pero también otro dato, Jaime.
Tú dices, hay un 28% que no simpatiza por ningún partido. Y cuando tú vas entonces y preguntas, de estos candidatos, ¿por cuál usted votaría? Jaime Tomás, Leonardo Aguilera, Bruno. Y entonces resulta que lo que decían ninguno, que eran un 28, bajan tal vez a un 10 o a un 8. Es decir, no son de un partido simpatizante, pero votan por un candidato determinado. Y eso nos lleva entonces a otro dato. Cuando le preguntamos a la persona, ¿usted por cuál partido simpatiza? 42% PLD, 21% PRM, 4% PRD, 1 punto y pico Reformista, 1 punto y pico Alianza País y 1 punto y pico otros. Muy bien. Y entonces cuando tú le preguntas, del partido que usted dijo ser simpatizante, ¿usted es simpatizante o es miembro? ¿Tú sabes cuánto es el miembro? 25%. Oiga eso. Es decir, que hay un 75% que no tiene militancia política. Y en el PRM, cuando tú lo segregas, el 21% del PRM es miembro del PRM. Y en el PLD, el 28% es miembro del PLD. Oiga Es eso. decir, sobre un 70% no tienen militancia política. Entonces, si esperan a los últimos meses de la campaña electoral, no van a cambiar la correlación de fuerza. Si quieren cambiar la correlación de fuerza, los opositores tienen que comenzar a hacer una campaña desde ahora. Porque, reitero, el dato más negativo es que lo que ha perdido Danilo y el PLD no se lo ha ganado la oposición. Bien, vamos a colocar unos mensajes. Quiero aclarar de mi parte que cuando Aguilera preguntaba o hacía referencia a que si el PLD puede ganar en el 2020, yo dije el PLD, pero lo digo en base al conocimiento que tengo sobre la estructura que tiene el PLD en torno a los colegios electorales, que es la parte fuerte que tiene el partido, en mi opinión. Vamos a los mensajes y seguimos con el doctor Leonardo Aguilera hablando de encuestas más que de economía. El doctor Leonardo Aguilera, presidente del Centro Económico del Cibao, en su condición de encuestador, está hoy en el programa. Pensábamos que íbamos a hablar algo de economía, pero no hay tiempo para economía. Vamos a hablar de encuestas, que esto es mucho más interesante, porque una cosa es lo que la gente en los medios piensa, la gente en las redes, y otra cosa es la realidad. Y la realidad la imponen la mayoría que no son usuarios de las redes. Así es. La intención del voto, me imagino que fue medida. Sí, porque hay gente que habla de la que el presidente que querría repostularse. Sí. ¿Qué dice la encuesta? Bueno, que el mejor candidato del PLD sería el presidente, ¿Así? si decidiera repostularse. Independientemente del dispositivo constitucional, él es el que tiene, primero, la mayor intención del voto. Segundo, la mejor imagen. Entonces, con esos dos elementos, y entonces tú dices, bueno, pero ¿y los demás? Por ejemplo, en el PLD, la mayor tasa de rechazo en el país, ¿quién la tiene? Leonel Fernández. La mayor tasa de rechazo como político. Cuando usted dice, ¿por cuál candidato o por cuál personalidad usted nunca votaría? Sin darle nombre, automáticamente la gente dice de manera espontánea, Leonel Fernández. Entonces tiene la más alta tasa de rechazo. Danilo tiene la tercera tasa de rechazo, por debajo de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández. Entonces, en el PLD tiene la mayor intención del voto y en todo el país, Jaime. Es decir, cuando tú preguntas cuál es el candidato espontáneamente, positivamente, cuando hablamos de candidaturas presidenciales, ¿cuál es el candidato que le viene a usted a la mente? No le estamos dando nombre. Danilo Medina. Entonces, cuando luego preguntamos, de estos candidatos, ¿por cuál usted votaría? Danilo Medina, Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minú, y usted le pone un listado completo. Danilo Medina también. Entonces, claro, no tiene el 61.7 con el que ganó. Claro. Y evidentemente también está por debajo de 50 en la intención del voto. Está por encima de 50 en su imagen, está por encima de 50 en la evaluación del gobierno, pero en la intención del voto está por debajo de 50, pero está en primera posición. Faltando casi 3 años para las elecciones. Exacto. Entonces, cuando tú dices, bueno, que además, Jaime, cuando tú le preguntas a la gente a la situación económica cómo está, te dice, muy mal. Y cuando tú le preguntas, y particularmente dentro de un año, ¿cómo cree usted que estará su situación económica? El 65% dice que estará mejor. Y dentro de un año todavía estará
Danilo Medina. Porque si tú lo preguntas ya en proceso de elección, la gente puede decir, estará mejor porque va a ganar Jaime Tomás o va a ganar Leonardo Aguilera. Sí. Pero ahora, dentro de un año, ¿quién va a seguir dirigiendo? Danilo Medina. Entonces, cuando tú preguntas la intención del voto, tú dices, sí, pero ha bajado. Sí, es verdad, sí, ha bajado. Y bastante. Claro. Ahora, la pregunta, ¿y la oposición ha subido? En el caso específico de Luis Abinader, está por debajo de lo que sacó también. Entonces, ¿hacia dónde la relación Luis Abinader e Hipólito Mejía? No, de calle Luis Abinader. ¿Ah, sí? Dentro y fuera del partido, sí. Dentro y fuera del partido. Ahí no hay competencia. Eso debería de tomarlo en consideración la gente cercana a Hipólito. Y estoy hablando de dos personas, de Luis Abinader y de Hipólito Mejía, que a Hipólito lo considero hermano mayor y a Luis hermano menor, porque estoy entre medio de los dos en edad. Y cuando ellos en el 2015 iban a pelear por la candidatura, yo me reuní con los dos y le dije, miren, no me metan ustedes a mí en un lío. Si ustedes van a competir, yo me salgo, yo no le trabajo a ninguno de los dos, por el aprecio que hay con los dos. Entonces en esa época Hipólito dijo, no, yo no voy a participar. O sea, que si tú quieres puedes trabajarle a Luis, que yo no voy a participar. Y después que decidí trabajar con Luis, entonces él decidió entrar, pero ya yo no podía echar para atrás. Claro. Y efectivamente nuestros resultados le daban 72% a Luis, que aquí vino un diputado a tu programa, precisamente a este espacio, y yo estaba viendo el programa porque te vine a buscar ese día, y dice, yo no sé de dónde Aguilera saca los datos, porque en mi circunscripción es un 80-20 a favor de Hipólito, y efectivamente fue un 80-20, pero a favor de Luis. Entonces, eso mismo está pasando ahora. Antes tú preguntabas, ¿quién es el líder del partido? Y te decían, Hipólito Mejía. Y el candidato, Luis Abinader. Ahora tú preguntas, ¿quién es el candidato? Luis Abinader. ¿Quién es el líder? Luis Abinader. Entonces, no sería bueno que Hipólito se lanzara a una competencia donde en estos momentos es sencillamente una paliza. Está inclinado la decisión hacia un lado. Y entonces la gente simpatizante de Hipólito dice, bueno, pero eso es así, porque Luis fue el candidato, pero deja que Hipólito salga a la calle. Ah, bueno, pues que salga. Porque si no sale a la calle, si se mantiene la situación haciendo campaña como hace la oposición, de una nota de prensa allí y de ir a un programa de vez en cuando y creen que están haciendo campaña, entonces la correlación de fuerza no cambia. Ni lo interno del PRM entre ellos, ni de ellos con relación al PLD. ¿El caso de Odebrecht ha afectado a todos los partidos? Sí, lo ha afectado, pero no como la gente cree de que ya aquí no hay partido, que ya no sirve ninguno. Nosotros también preguntamos eso. Y hay un 25% de los encuestados que dice que votaría por un candidato nuevo aunque no tenga partido conocido. Eso ya es importante. Y hay un 15% adicional que dice que podría no votar por los partidos tradicionales. Es decir, que si tomamos esos datos, la base de los partidos tradicionales se ha erosionado prácticamente en un 40%. Y eso es mucho. Lo único que tú no ves aquí, el famoso outsider, el candidato fuera de los partidos que asume el sentir popular, como ha pasado en otros países, como ha pasado en España, como pasó en el Perú. Entonces tú dices, aquí, ¿dónde está el outsider? No es que nadie lo puede prever, porque eso sale de un momento a otro. Pero, no, se van perfilando. Pero yo le dije a un experto internacional con el que compartí la semana pasada, que en mi opinión aquí no había ninguna posibilidad de que apareciera un fenómeno de estilo Emmanuel Macron en Francia, por ejemplo. Aquí no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Sí, fíjate, uno, por ejemplo, como cientista social, no descarta ese tipo de posibilidad porque las sociedades son muy volubles y dan cambios muchas veces bruscos, pero la mayor parte del tiempo son cambios, como se llama filosóficamente, cambio de cantidad a cualidad, pero eso es muy poquito. Aquí eso es lo que se ve, porque ¿quién debió de haberse beneficiado de este proceso? Guillermo Moreno. Y efectivamente de 1.8 que tiene, ha remontado, pero digamos a un 8%. O sea, en una ocasión le pasó lo mismo y después bajó. La posibilidad que tiene Guillermo es de volver a su tradicional 1.8 o 2% o seguir creciendo. Pero si no hacen campaña, si no
ir cada vez a una caminata y despotricar en contra del gobierno, eso no es Pero campaña además Guillermo electoral. Moreno no representa a los millennials, que son la mayoría, Aguilera. Sí, Tiene que sí. surgir, en todo caso, una persona que represente a ese segmento, que es el mayoritario en la población dominicana. Sí. Yo te puedo decir, aquí hay personas que están vinculadas a partidos que tienen algunos indicios de eso. Por ejemplo, David Collado. Sí. Por ejemplo, Farideh Raful. Y te estoy diciendo de un solo partido. Sí. En el PLD, por el dominio de los liderazgos, no se ve ese elemento que pueda surgir. Pero en el caso del PRD, ahí tuve esos dos. Pero tuve también a José Ignacio Paliza, PRM. PRM. Entonces, cuando tú ves esto, dices, bueno, hay posibilidades. Pero ya eso es otro asunto. Ahora, los partidos tradicionales siguen siendo los partidos, Jaime, porque cuando, oye esto, cuando decimos, ¿usted por cuál partido simpatiza? El 28% te dice por ninguno. Yo no quiero saber de los partidos. Pero cuando tú le dices que espontáneamente digan por quién va a votar, te dicen los mismos candidatos tradicionales. Y cuando le pones los candidatos tradicionales tú en una pregunta cerrada, te escogen a uno de ellos y no dicen no, por ninguno. Entonces por ninguno baja también a niveles... Aguilera, después de los mensajes, yo quiero que enfoquemos el tema de las redes sociales y su importancia en el territorio dominicano. Muy bien. Vamos a los mensajes. Yo creo que las personas que hacen uso de los medios de comunicación se han dejado influenciar y están presentando a las redes como superiores a los propios medios, lo que es afilar cuchillo para su garganta, si fuera cierto, que yo creo que no lo es, pero dejemos que el señor Leonardo Aguilera, que mide, y me imagino que las redes han estado en medición también para saber cuál es su poder real. Así es. En cada encuesta también medimos eso, pero hay un dato reciente de esta semana pasada, que un experto chileno en Chile dijo que el 50% de los chilenos no tenía acceso a Internet. Y estamos hablando de una de las economías de más avanzada de América Latina. Exacto. Entonces aquí resulta que todo el mundo dice, no, el que no está en las redes sociales no está en nada. Bueno, las redes sociales son un escenario excelente para hacer trabajo de toda índole, incluyendo el político. Pero el que haga campaña pensando nada más en las redes, perdió. Porque fíjate incluso en el plano político, Jaime, una pregunta que tenemos. ¿Usted a través de cuál medio se entera de las noticias de carácter político? 72% a través de la televisión. 17% a través de las redes sociales. Radio, 9%. Periódico, 2%. Entonces, los periódicos son importantes porque son la base de los que comentan en la televisión. Medios, sí. Entonces, a través, esas noticias se reproducen a través de eso. Entonces, cuando tú dices, bueno, en lugar de yo colocarle a Jaime Tomás, que cobra caro, yo mejor lo pongo en las redes, que me sale más barato. Sí, pero con Jaime te van a ver 72 de cada 100. Y en las redes te van a ver 17 de cada 100. Bueno, tú decides. Eso cree el vocero de la presidencia. Él cree en las redes. Y en las redes que hace su inversión, la hace en las redes sociales. Que le resulta muy económico y puede colocarle a 10.000 si hubieran 10.000 periódicos en las redes. Y entonces, cuando tú haces así, pregunta, ¿usted utiliza las redes? Aquí, es el 41 promedio. Perdón, el 31 promedio. Aquí, en Santiago. No, en el país. En el país. El 31 promedio. Hablamos de las dos grandes ciudades. No, en el país. Okay. En el país el 31. Cuando tú vas al distrito, te sube a 40 y pico. Claro. Pero cuando tú vas a Pedernales, a Bauruco, a Elías Piña, te baja a un 15, a un 12. Claro. Entonces, ahí tú dices, bueno, en el distrito yo puedo hacer campaña a través de las redes. Ahora, en Pedernales yo no la puedo hacer. En Pedernales face to face, es cara a cara. O en Santiago Rodríguez, o en Bauruco. En cualquiera fuera de la capital y Santiago. Correcto. Entonces, las redes son parte importante de la comunicación. Y cualquier comunicación, de cualquier tipo, pero sobre todo la comunicación política, tiene que tomar en consideración las redes. Ahora, lo que no puede hacer es privilegiar a las redes por los otros medios llamados tradicionales, porque son los que mantienen la mayoría de la audiencia. Y por eso, reitero, también se pensaba, la radio le ganó a la televisión. No, aquí todo el mundo ve televisión en todas partes. Reitero,
para los asuntos políticos, el 72% de la población se entera a través de la televisión. Bueno, no tenemos más tiempo, una lástima porque hay más datos que revelar, pero ya sabemos cómo está caminando el país, porque es así. No es solo que 2 o 3 se manifiesten y hablen, no, es conocer la opinión de todos los dominicanos, que ya seremos casi 11 millones de habitantes, ¿verdad? Así es, así es. Gracias al doctor Leonardo Aguilera, presidente del Centro Económico del Cibao, por estar con nosotros y darnos informaciones fehacientes de encuestas, que es lo que la gente piensa. Una cosa es lo que yo me imagino desde aquí y otra cosa es el pensar de cada quien en su lar donde vive. Aquí termina el cafecito, sigan con Teleuniverso Alta Definición.